Entrevista para el Seminario de Historia de la Educación. ¿Su nombre? Bueno, me llamo Ana Rosa Pinto, tengo 61 años y orgullosamente fui maestra jubilada, porque dijera, no dejamos nunca de ser maestras. ¿Qué le impulsó a hacer magisterio? Yo creo que desde que tengo conciencia, que iba a la escuela, siempre yo decía que quería ser maestra, ¿viste? Y bueno, y no sé, fue un sueño que varias cosas se juntaron, varios apoyos que tuve y que pude lograr ese sueño. Y creo que era lo que yo tenía que hacer en la vida y estoy contenta con eso. Ay, qué lindo. ¿Lo hizo acá? O sea, ¿lo hizo en Salto o en qué departamento? Artigas, no sé. Yo hice toda la escuela primaria y el liceo hasta cuarto año lo hice acá en Bella Unión. En el liceo de Bella Unión, en la época, estamos hablando del año 72, era lo que se llamaba el plan piloto, que se había instalado como un plan experimental, digamos, en los liceos, que se diferenciaba del plan 41, que era el que había en las capitales departamentales. Bueno, yo estaba estudiando hasta cuarto año del liceo, con todas las diferencias que había de aquella época, con las orientaciones, que yo hacía orientación humanística, sabiendo que terminaba cuarto, iba a ir a hacer magisterio, porque el plan era si terminabas cuarto año del liceo, ingresabas directamente al magisterio. Pero, casualidad, que ese año decidieron a alguien, autoridad de la educación seguramente, que había que terminar el bachillerato, ser bachiller para poder hacer el magisterio. Entonces, yo fui a Artigas y al pasar del plan, no es muy aburrido, del plan piloto al plan 41, yo tuve que revalidar materias. Entonces, en el año 73 hice lo que se llamaba el primer año de preparatorios, le llamaban, al quinto y sexto de acá, primero y segundo preparatorio. Y bueno, podía hacer cualquier preparatorio. Hice la abogacía, que creía que era el que podía servir para el magisterio, y a la vez, en el mes de julio, tuve que revalidar 3 materias: física, cosmografía y matemática. Asistí a clases particulares y di los exámenes en julio para poder ¿Y ahí continuar en esa allá. época con cuánto se exoneraba? ¿Ya con un 6 o con cuánto se podía exonerar el examen? No, todavía se usaban las notas. Acá en el 72 todavía se usaban las notas, en el 73 y en el 74 en preparatorio se usaban las notas, del bueno al sobresaliente, y tenías que tener más de bueno para pasar. ¿Y cuántas materias hay acá, por ejemplo, en la orientación humanística era un montón, teníamos clases que eran solamente de la orientación humanística, teníamos muchas horas, literatura, historia, filosofía, y después las clases comunes, y después las clases que eran de común, donde iban los de orientación matemática, los de orientación biología y los de orientación humanística, que eran las 3 que había en la época. ¿Viste? Las clases eran en aquellos salones enormes, éramos como 40 dentro del salón allí, las clases comunes se llamaban. Después pasé allá a preparatorio, donde eran un poquito de materias, ¿viste? Muy poquitas. Pero igualmente había historia universal, había filosofía, pero ponían en el primer año, por ejemplo, biología, y había italiano, y había inglés. En el segundo año de preparatorio ya apareció historia nacional y americana, más literatura, con unos profesores hermosos como Aníbal Alves, por ejemplo, ¿viste? Y había la especificada abogacía, que nos daba un abogado, doctor Pombe, que después trabajó por acá. Sí. Bueno, y al terminar ese preparatorio, ahí sí, había que inscribirse en el Instituto Normal María Orticochea, o casualidad, el mismo nombre, el mismo mi querida que la escuela. Entonces, ¿Con examen de ingreso? Sí, el examen de ingreso consistió en una lectura. Me mandaron leer un fragmento del Don Quijote de la Mancha. También era solamente leer, nada más, viste, unos nervios, no sabía qué era. Sí. Y bueno, y con la escolaridad ingresabas a magisterio. Yo no me acuerdo exactamente, pero eran un montón de materias como primer año, ¿no? Como yo creo que como 10 materias, y había que rendir examen de todas. No había de nota baja o qué, claro, si tenía nota baja tenía que ser más. Y en ese primer año de magisterio hacíamos lo que se llamaba la práctica de observación. Nos llevaban a distintas escuelas, nos llevaron a ver escuelas comunes, nos llevaron a ver el jardín de infantes, nos llevaron a la escuela
que hoy se llama de discapacitados y en aquella época era la Escuela de Recuperación Psíquica. Sí. Y estaba la Escuela de Recuperación Física o Escuela al Aire Libre, que había también en Artigas. Nos llevaron a una escuela de campaña que fue también muy, muy cómico porque tuvimos que ir a la escuela de Parada Camaño, que te tengo que buscar en el mapa dónde está la Parada Camaño. El nombre, como había antes los pueblitos que se formaban alrededor de la parada del tren. Ah, claro. Entonces fuimos en tren, el grupo, y entonces cada vez que íbamos nos acompañaba el director del instituto, nos acompañaban los profesores de pedagogía, a los que podían, ¿no? Claro. Supongo yo, no sé cómo era cómo se organizaban, pero en muchas ocasiones también nos acompañaba la inspectora departamental de primaria. Entonces, sabes que fuimos a Parada Camaño, fue muy lindo porque era una maestra única, ¿viste? Todos te mostraban cómo era, y había dos alumnas, compañeras muy traviesas que enseguida llegaron, los gurises, como ahora todavía existe, iban a la escuela a caballo. Entonces ellas dos se subieron a caballo. Una de ellas es maestra, no puedo nombrarla porque si no me mata, que está acá en Bella Unión. Se subieron al caballo. ¿Y qué pasó? Alguien atuzó al caballo y cayeron las dos. Ay, allá parecía que una se había quebrado el brazo, la otra la pierna. La cuestión es que desarmaron todo aquello. Terminó todo el cronograma. Tuvieron que ir en una ambulancia de Artigas que atravesaron, porque hay que atravesar todo el departamento para meterse ahí en la Parada Camaño. Bueno, la llevaron. Después no pasó nada, no se quebraron nada, pero igual sirvió para la anécdota. Nosotros nos volvimos en tren. Bueno, eso es el primer año. Después el segundo año, sí, porque eran 4 años. ¿Y dónde se quedaban cuando iban? Bueno, yo tuve la suerte, sí, de que un hermano de mi madre, mi tío Mariano y mi tía Edith, que vivían en Artigas, mi madre les escribió una carta y ellos aceptaron que me iban a recibir. Ellos tenían 2 hijos grandes que estudiaban en facultad en Montevideo. Entonces, gracias a ellos fue que yo pude estudiar, porque viste que fueron los que me brindaron su casa, su apoyo, todo, viste. Sí, la contención en la época, familiar. sí, igual extrañaba horrores. Yo me acuerdo que mi madre iba a veces, de vez en cuando, ¿no? Y yo nunca le dije, pero después ella se iba y yo lloraba. Pero a veces decía, no, tenés que estudiar, porque toda mi carrera tuve una escuadra de esas de geometría, chiquita, que decía, estudiando vencerás. Entonces yo miraba aquello y bueno, y se acaba como todo, digo, nada se hace sin sacrificio, ¿viste? Sí, bueno, durante algunos años recibí una beca de lo que se llamaba la Caja de Asignaciones Familiares, becas estudiantiles daban en la época. Era una cosa muy poca, pero que ayudaba. De parte acá de mi madre era solamente ella manteniendo el hogar. Y era yo más 5 hermanos. Entonces era muy difícil, ¿viste? Si no fuera por mis tíos, yo no hubiera podido estudiar. Porque además, ¿viste? No existían nada de los medios tecnológicos de ahora. Teníamos que ver el soporte papel. Por ejemplo... ¿Y tampoco se venía muy seguido? No, porque viste que... no era fácil, ¿no? Como te digo, el tema económico era medio difícil, primero. Segundo, que sabías que estabas allí para estudiar. Entonces a veces escuchaba la radio y hacían preguntas sobre cosas. Sabes que más de una vez me vine con el premio de un pasaje, que el premio de tal pregunta era un pasaje en Cotabo. Entonces yo escribía para sacar y venía con eso. Más de una vez. Y bueno, y así fui, no sé si me iba a contar algo, pero no sé si me pasó. ¿Y en los concursos, así para concursar, después que terminaba los 4 años? Sí, pero primero te tengo que contar que el primer año era práctica de observación, ¿no? Después segundo, tercero y cuarto, iba a decir los 4 años, era el primero, no hicimos práctica, solamente observando. Y segundo, sí, íbamos a una escuela que alguien designaba, la persona alguien que era el director del instituto o algo, allí en la ciudad. En el segundo año hicimos la práctica en la escuela número 37, Barón de Río Branco. Ay, divina. El tercer año, sí, tengo recuerdos hermosos de todas de las 3 escuelas. El tercer año fuimos a la escuela número 68, del lavadero, que se llama del lavadero, ¿no? Decían del lavadero, que ahora está todo cambiado, yo lo fui a ver después. Y en cuarto año terminamos la práctica en la escuela número 43. Divina, en mi barrio. Hermoso. Con la directora, Ana Balsecchi de Maireles. Y el subdirector fue Orlando Muñoz, que después lo vimos ahí en la 3 como director.
Y en las prácticas, por ejemplo, tanto de segundo a cuarto año, ¿la maestra las ayudaba o ustedes ya preparaban su práctica y daban la clase? En segundo, por ejemplo, teníamos la profesora de didáctica, que era la misma directora de la escuela, que nos daba clases de didáctica. Decía, bueno, el martes toca dar, ponele, estados físicos del agua. Entonces era la época en que aquello decía, bueno, porque ustedes se presentan y dicen tal cosa, como que estudiabas de memoria la lección. Ah, claro, claro. Entonces, porque teníamos compañeras que se estudiaban todo de memoria, donde fallaba una cosa, que un niño no preguntara lo que vos querías, ¿viste? Pero era la manera que nos enseñaban así. Claro. Y entonces, bueno, íbamos a determinado, creo que 2 meses, no me acuerdo bien, a un segundo, por niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. La tenían en diferentes clases sí, durante el año. Sí, claro, para poder ver para todo poder el abarcar todo. Y bueno, de eso me acuerdo que estaba en un segundo año. Creo que vive todavía. Violeta Tafarnaberry de Pinato, la madre del doctor Pinato, del dentista. Del dentista. No sé por qué, ¿viste? Creo que, Divina. Bueno, y entonces había que dar complicadita de salud, pero sí, ya están a sus sí. Clasificación de oraciones según la entonación del hablante. Decía el programa que nos guiaban por el programa del año 56, creo que era, ¿no? Entonces, me acuerdo que había que, porque todo eso te enseñaba la profesora. Pero la práctica era más de usted o lo que usted quería en la clase o lo que la profesora le enseñaba adentro. No, era la clase esa, ¿viste? Sí. Y a veces la maestra te decía, bueno, que había que dar tal lección, decíamos la lección. Como en ese caso yo me acuerdo que era clasificación de oraciones, que ella misma me dijo que agarraran que pusieran algo que podía ser una muñeca dentro de una caja, todo encerrado en papel de regalo, y entonces ahí, ¿qué habrá dentro de esa caja? La interrogativa. ¿Viste? Era la interrogativa, desiderativa, aseverativa, ¿no? Y imperativa, creo. Entonces la maestra te enseñaba qué era lo que vos tenías que enseñarle a los niños. Cómo planteárselo. Claro, así como la directora nos enseñaba para todo el grupo y era una lección que se llamaba lección de crítica. Preparábamos todos la misma lección. Llegábamos allá y mediante un sorteo le tocaba a fulana la clase. Y allá iba y se paraba, todas las demás observábamos. Entonces, los primeros casos, imaginarán los nervios que nos daban, ¿no? Después que terminaba la lección, íbamos a un salón y allí tus compañeros te hacían la crítica. Por eso, lección de crítica. Qué bueno. Estuviste bien, estuviste mal, acá dijiste tal cosa. Sí, claro, y cuando dependía de la lección, era para gracia, se reían. Claro. Empezamos un grupo bastante grande, como de 30 y pico, pero al final nos terminamos recibiendo como 14 o 16, fueron dejando. Ay, sí. Porque no sé si en qué momento te iba a preguntar de los planes. Existía el famoso Plan 55 de formación de maestro del año 1955, que era muy completo. Pero cuando yo entré en el año 75, fue un plan que iba tomando cosas de uno y de otro. Entonces, tenía fallas en el sentido de que, por ejemplo, danza, música, que yo hablo con mis compañeros de más años que tenían que estudiar los grandes músicos, Beethoven, las historias de tal ópera, lo que sea. Nosotros eso no tuvimos. Tuvimos apenas recreación, que nos enseñaban juegos para trabajar con los niños. Claro, cómo desenvolverse. De música era una profesora, Zuleika Almada, que nos enseñaba las canciones. Claro. ¿Viste? También en lecciones de crítica de canciones así. En el plan 55, creo que ahora volvió eso. En el último año se iba un mes entero, te designaban una escuela rural. Y tenías que ir a vivir en la escuela, un mes entero, se llevaba todo como una mudanza. Y nosotros eso no tuvimos. Creo que ahora volvió la práctica obligatoria, me parece. Porque una profesora dijo que tenía una compañera que hizo eso. Sí. Pero igual, ¿viste? Está. Ahora después, ustedes pueden elegir, por ejemplo, antes elegían si querían, después que se recibían, ¿podían elegir la clase? Después de recibir. Sí. No. Creo que no cambió eso, es una potestad del director que designa. Te estoy hablando ya ahora de la parte de dirección. Hasta el año 2008 existía una normativa que decía que el director debía designar las clases de primer año y sexto año.
¿no? Con personal efectivo de la escuela. ¿Viste? No podía ser interino, porque después están los interinos Claro, que sí. trabajan todo el año y el suplente, ¿no? Y los suplentes, Que sí. puede ser 1 mes, 3 meses, 2 meses. Y después, bueno, lo que pasa es que según el que es el director va conociendo las habilidades de cada claro, docente maestro, claro, y sabe, aquel, bueno, es mejor para un 4º año, tiene mejor disposición para una clase chica, ¿viste? Claro. Pero después de haber designado esas 2 clases, se establecen a veces ciertos contratos, digamos, ¿no? ¿Cómo decir? Acuerdos más que contratos, en que es posible elegir tal clase, tal otra. Que eso también se hacía en la escuela 3, yo me acuerdo, era posible, había muchas clases, muchas maestras. Yo regía, ahora en el artículo 13 creo que era que es el artículo del Estatuto Docente, que ni sé si está vigente todavía, donde prima la antigüedad y no la capacidad. Peleamos mucho por eso, nosotros después, aparte de la escuela, a nivel de sindicato, que fuera reconocida la capacidad del maestro y no la antigüedad, porque tú podés tener un montón de años de trabajo. Sí, pero tu Y capacidad y no la ser capaz no ser para eso. Ahí Entonces, está. reconocer la capacidad del maestro. Claro. Pero eso no cambió, seguía, viste, como que no siempre, es decir, si bien después de muchos años vas teniendo sabiduría y más capacidad y más todo conocimiento de la carrera en sí, de todo lo que tiene que ver con la escuela, pero a veces, pero no siempre, a veces no siempre hay personal joven que Claro, es capaz. totalmente. Sí, ¿viste? sí. Y si fuese sí. así como hay de todo, cuando te encuentras personas de muchos años que hasta el último momento trabajan y hay otras que no, porque eso forma parte de la docencia humana. Ahí va. Y usted después que terminó los 4 años, Sí. ¿ya concursó? Sí, yo terminé en el año 78, ¿no? Sí. Entonces, en diciembre. En el 79 había que concursar. Y se quedó ese como tiempo en ahora. Artigas. Sí, porque en 79 y 80 trabajaba en UTU. Viste que en la época también la misma directora de UTU conocía a los que nos habíamos recibido. Claro. Entonces nos llamaban para trabajar, Claro. ¿viste? Yo empecé a dar historia e idioma español. Lourdes, mi compañera que está acá también, daba taquigrafía. Había otra que daba idioma español, pero en otro turno, porque trabajaba en una escuela ahí de Paso Farías, ¿viste? Claro. Entonces yo trabajaba en la mañana y estudiaba también. Estudiábamos para concurso, dimos las 2 pruebas teóricas y después la prueba práctica. Que es como ahora, así, ¿viste? Que ibas, te sorteaban el tema, Eso, tenías que les dan estudiar. los temas y después se los sortean. Claro, sí, que en aquella época preparábamos, si bien empezaban ahí los primeros activos de gente que en Montevideo te preparaba los temas, pero preparaba los temas según la mentalidad de Montevideo, te daban. Obvio, Comprabas claro. un librito donde estaba Claro, todo donde el estaba tema, todo. pero ahí estaban vos, agregarle cosas, y eso, ¿viste? Claro. Y después la prueba práctica. ¿Y en la prueba práctica qué le tocó hacer? Ay, me tocó estados físicos del agua, porque no tengo la verdad, ¿sabes qué? Bueno, primero esos nervios, bueno, mirá, Ay, sí. no hay nada, no sé, depende de cada uno, ¿viste? Claro. Pero el tema fue que me tocó en una escuela 55 con una clase que ya sabía el tema. ¿Viste? Si bien el sorteo fue para darlo a la escuela 55, vinieron niños de la escuela España que ya habían dado el tema. ya se Entonces había fue tocado el bastante tema. traumático el asunto. Pero bueno, di solo una vez, ¿no? Porque eso en la época no existía efectividad. Estamos hablando del año 79 y 80. Bueno, dimos concurso en el 79, ahí te ordenan como De acuerdo al como puntaje, claro. como es ahora. Y ¿cómo era que estábamos hablando? Entonces ahí fuimos a la elección de cargos, ¿no? Entonces ahí fue cuando eso sí, no había efectividad, sino que era graduado. El maestro se graduaba, eran maestros graduados y no graduados, y era eso, ¿no? ¿Viste? Y después está interino y suplente, pero después, eso fue durante la dictadura que se usó esa denominación. Claro. Después sí, cuando volvió la democracia en el 85, volvieron a rever todos los puntajes de la gente y quedabas efectiva o tenías que dar concurso. ¿Y ustedes como maestros estaban libres en esa época o estaban
presionados por algún tipo en la época de la dictadura? Ah, sí, viste que era una época en que había, no Porque podías aparte hablar libremente, se Claro. notaba en el Claro. aire, si bien, viste, yo nunca fui perseguida ni nada, y en mi casa, ni acá en casa, bueno, mis hermanos todos más pequeños, ¿no? Claro. Y allá en la casa de mis tíos que tenían sus hijos en Montevideo, sí, había uno en la facultad, con aquella famosa bomba de ingeniería, pasaban miles de temores. Pero de alguna manera había como una diferenciación, ¿viste? La gente, tenías miedo de ciertas cosas. Claro, Por un lado eso. Por otro lado yo digo que era el 74, año 73 y año 74, yo vivía en la calle Garzón, a media cuadra de la Plaza Artigas, acá cerca de la jefatura. Y yo tenía que ir al Liceo 1, Eso iba a preguntar, las ¿cómo clases quedaba? eran Lejos. de noche, eran a las 6 de Las la clases tarde. eran en el Liceo 1. De preparatorio estamos hablando, ¿no? Ah, de Entonces, preparatorio. volvía de noche a las 11 de la noche y yo Ay, nunca tuve un problema, nadie nunca nos molestó para nada. Pero viste que sí, empezaba a Era bastante saber largo que había también. profesores, que Claro. como acá en el liceo, que los sacaban del trabajo, que Y ahora y los temas ahí que se trataban en la clase era algo normal, nomás daban la clase Ah, común. no, era la clase solo, que no había espacio, viste, para otras cosas. No, era la clase y la clase nada más. La mayoría eran, bueno, maestros y directores de escuelas, viste, que nos daban clases. Y podía dar un tema libre, que usted quisiera dentro del salón, por ejemplo. en esa No, época. era todo designado por la... No había, viste, como... Todo lo que yo tenía ahí en el programa lo decía, pero era eso, el programa y nada más. Y no se podía salir de eso. No, eso no. ¿Viste? Entonces, era eso, era lo que había. Y bueno, y yo cursé todo el instituto en el viejo edificio que había por la calle Eduardo M. Castro. Eduardo M. Castro, Sí, después. y ya el último año fue cuando alquilaron un local al lado del Club Uruguay, que era el anexo sí. ese, ¿viste? Sí. Y después ya fue al Instituto Nuevo. El Instituto Nuevo. Pero hay historia... Ahí le quedaba más cerca. Sí, en realidad el instituto me quedó cerquita, lo que Claro. me quedaba lejos era el liceo. Era el que liceo, estaba en el observatorio. claro. Pero como les dije, hay historias muy ricas de maestras de acá de Bella Unión que estudiaban libre y que iban a dar Los los exámenes libres allá en Artigas. Creo que alguna vez fueron a Salto también. Porque también el Instituto Normal de Artigas, si algún día investigan, tiene una historia porque fue un grupo de visionarios que quisieron crear un lugar donde se estudiara magisterio y al principio también era todo libre. En la biblioteca de Comaja hay un libro Yo de tengo el investigación libro acá. acción que cuenta la historia. Pero sí. le digo, le falta la rica historia de la gente de Bella Unión, de las maestras que Le falta. El estudiaban tema que acá. lo hizo José Wilson. Wilson, sí. Está bárbaro eso, pero le falta la parte Claro, esta, que es tan linda, ¿viste? Tan rica del Claro. sacrificio que pasaban las de acá, consiguiendo los temas en aquella época, Claro, estudiando. claro. Y las prácticas, en sexto año yo estaba y Cuca y Blanca Facio y Teresita Stefani eran las practicantes de la escuela 3. Hacían la práctica ahí, hicieron ahí, después fueron maestros toda su carrera ahí. Ay, Entonces, ay, viste, qué todo, divino. es una cosa tan linda, emocionante. divina. Y ahora después, ¿qué clase le tocó dar? Después de recibida. El primer, 79 dimos el concurso. En el 80 elegías, no fue efectividad, ¿viste? Sino que era como un interinato. La primera era Celeste Vázquez en la lista, que eligió la escuela número 1 España, la escuela 1 Artigas. Y yo era la segunda, elegí la escuela España. Me tocó un quinto año. Primero me dieron un quinto, ¿viste? Como todos los derechos de piso me dieron un quinto. Yo barrera. Mi directora, Mirta Nelly de Sousa, profesora de psicología, primera directora de la escuela, todo. De la cual guardo un recuerdo muy bueno. Muchas maestras me marcaron, pese a que fue mi primer directora y por lo que fue conmigo, viste que es una cosa. Claro. Ya venía una relación de antes, digamos, ¿no? De profesora-alumno. Me dieron un quinto y después había 3 quintos y vino la otra maestra y me dijo, no, dice, ese quinto yo quiero, y bueno, viste que tenías que aceptar. Me cambiaron. Y yo amé tanto que el quinto, porque viste que era una cosa, Claro, era tu primer clase. Fue el año 80 en que hubo el cambio de programas de escuelas.
Ah. Ay, yo no sabía que tenía, porque hace poco yo hice una gran limpieza y hice desaparecer todo, tenía el programa del 80, del 86, no sé qué. Entonces, con los famosos objetivos operacionales, que era una cosa muy, ay, yo digo, como robótica, ¿viste? Porque tenías una planilla que decía, de 8 a 8:30, ponele, matemáticas, números primos, ¿tá? La actividad ahí, ¿tá? Después de 8, como que vos terminaras aquello y tácate, a las 8, bueno, de 8 a 8:45, ponele, ¿no? Porque había horas establecidas. De 8:45 a 9:30, tal cosa recreo. Y el tema estaba dado ahí, punto. Era aquello, viste, muy, porque eran, y bueno, y con los famosos objetivos operacionales que había que hacer, después un registro semanal, era mucho como siempre, ¿no? Nuestra carrera, papeleo. Sí, pero aquello era muy así, enconcertado, limitado, ¿viste? Y era lo que había, y había que hacerlo. Después, bueno, pasamos en el año 85, se restableció la democracia, y en el 86 vino la revisión del plan anterior, creo que era el año 56, el programa de escuelas urbanas. Viste que había programas de escuelas urbanas, programas de escuelas rurales. Claro. Se hizo una revisión. Y bueno, primero trabajamos con ese programa viejo de antes de la dictadura, después se hizo una revisión que se modernizó bastante, y el que fue que usamos muchísimo hasta que yo me jubilé era ese. Después ahora hay un programa nuevo, ¿no? Que ese no tuve contacto con él más que una vez que pedí para mirarlo. Para guiarlo, sí, que tenía mucha educación ambiental y muy lindas cosas. ¿Y usted estuvo allá, se recibió, hizo sus primeros pasos, como quien dice, del magisterio en Artigas? En Artigas, ¿Cuándo en el se año vino 80. para acá? En el año 81 fue cuando elegimos la efectividad, digamos, ¿viste? Que vine para acá, para la escuela 3, en el año 81. Siempre y a trabajo en partir de 3. ahí, siempre en la 3, hasta el año 98, en que, bueno, la escuela 3 siempre fue mencionada en todo lado como escuela número 3 de segundo grado, porque existía también una diferenciación maestros de primero y de segundo grado. Como que ser de segundo grado era más importante, pero había que estudiar, pero con la dictadura se habían terminado esos cursos, ¿viste? Entonces, no había más que maestro, director, nada más, maestro y director. Esa era la diferenciación, que se llegaba también por antigüedad, me parece, a las direcciones. En el año 98 hubo un llamado concurso para dirección de escuelas comunes. ¿Y qué se da en un concurso para directora? Ay, fue terrible, porque viste que entonces era todo, ¿cómo te voy a decir? Eran conocimientos nuevos que venían dando vueltas todo, con el constructivismo y todo, que también nosotros fuimos formados de una manera, el constructivismo, la otra. Como siempre hubo teorías nuevas, que había que aprenderlas todas, y bueno, y eran también pruebas escritas que iban siendo eliminatorias. Empezamos un montón. ¿Y el puntaje? Había que sacar un determinado puntaje, creo que era más de 90 para poder ir a la otra, ¿viste? Hicimos 2 pruebas escritas y después para la prueba práctica fue en Artigas, que también, digo yo siempre, fuimos ir, ¿no? En algunos casos, como decimos comúnmente, ir a la guerra con un tenedor, porque íbamos nada más que con el alma y lo que sabías, ¿viste? Yo me acuerdo que cuando me tocó a mí, que fue en la escuela 43 donde di la prueba de concurso de dirección, ¿no? Con una maestra divina y unos gurises preciosos también. Bueno, terminó y yo llevaba la carpetita de planificación y nada más que era lo que sabíamos, pero había otras compañeras de allá de Artigas que después te hablaban que era un equipo trabajando para uno. Un equipo, ¿sabes lo que es apoyando? Entonces daban, cuando terminaba la clase, porque fueron 2 instancias de pruebas prácticas, ¿no? Una en un salón de clase y otra en una sala de maestros. Entonces era, todas unas cosas hechas en recuerditos. Claro, todo un trabajo que por más que quisiera vos no podías hacer, ¿viste? Además yo iba de acá, que tenía que conseguir a alguien que imprimiera para no ser a mano, porque ya era el año 98, pero igual las computadoras empezaban a surgir, y de hecho uno de los temas que me tocó medios, ¿cómo eran medios? No sé, eran los medios que empleábamos para la enseñanza, y uno de ellos era la computación, ¿viste? Bueno, lo poco que se sabía de la época. Lo poco. Y ahí fue, bueno, entonces después era un concurso nacional ese.
ubicaban en una lista donde había gente de todo el país. De todo el país. Y la idea era, bueno, acá había, viste que dimos un montón y había solamente 2 cargos. Uno en la dirección en la escuela de Bru y otro en la escuela la escuela 88, que fue Loreley. Y después las otras esperaban una vez, y después ese concurso tenía una duración de 3 años, creo. Y si no usabas, no elegías, claro. perdías. Y tenía que ser dirección. Anduvimos arriba y abajo para que también se pudieran elegir subdirecciones. Ah, claro. No te permitían. Ahora sí, había concursos que dicen dirección y subdirección. No se podía. Entonces, y tenían que ser escuelas urbanas, no podían ser, por ejemplo, la escuela de Cuarén, que estaba vacante y que figuraba en esa época como escuela rural, urbana, no sé cómo era. Y bueno, entonces, con un poco de dolor, tuve que optar, porque si no perdía ese concurso que me había costado tantas horas de leer. Y dejé mi querida escuelita 3 para ir a la dirección de la escuela 88, que es una escuela compartido local, ¿no? 78 y 88. Siempre fue la escuela 78, pero en algún momento, por X motivo que aquí no vale la pena mencionar, se creó la escuela 88 en el año 96. Y ahora hay experiencia de maestra a directora. Es bien distinto. Ahí te pones del otro lado y entendés. Sí. Porque, por ejemplo, viste que uno, bueno, sobre todo cuando es muy joven y es muy crítica a ciertas cosas, mira lo que hacen, pero te pones del otro lado y entonces ves otra visión. Sí. Otra perspectiva, pero viste que yo traté en lo posible, mientras estuve en la dirección, de no repetir los errores que yo había visto, que yo creía que eran errores, viste. Principalmente la relación esa maestra-director, que no fuera que vos no estás en un escalón por arriba, con esa jerarquía, estás circunstancialmente en un cargo directriz, y más ahí que era director, secretario, yo de la época en que no había nada, era la maestra, solo la directora, aunque era una escuela 30 horas, eso. Y entendiendo siempre que la base de todo el sistema educativo es la maestra. La directora está ahí circunstancialmente, hoy está Martita, mañana Ana, mañana Martín, ¿no? Pero quien hace toda la escuela es la maestra. Es a ella que darle todo el apoyo. Entonces, con la Comisión Fomento tratamos siempre de hacer eso, de eliminarle todos los problemas que pudiera tener, ¿viste? De nada de andar haciendo. Si bien se hacían los beneficios, las maestras querían ayudaban cuando se hacían, yo qué sé, bingo, rifa, lo que fuera, ¿no? Porque éramos de la época en que había que dar fondos para pagar auxiliares, para arreglar el local escolar, no venía más que cada 2 meses una partida que decían que era solamente para limpieza. En esa escuela compartida el comedor es 1 año por medio, por lo tanto también solo 1 año manejaban los fondos de comedor, que son solo para comedor, y después al otro año le tocaba a la otra escuela, ¿viste? Claro. Entonces nuestra idea era esa. La maestra tiene que estar para enseñar solamente. Entonces vamos a sacarle todos los problemitas del costado y tratar de, empezando que la tarea de enseñar no es solo el maestro enfrente a la clase, ¿no? Tiene que estar en un ambiente que sea limpio, higiénico, adecuado, ¿no? Cómodo para él y para los ahí alumnos. Está, ¿viste? Que a su vez una tarea también con los padres, de que los niños tratar de traerlos en la mejor forma, ¿viste? También. Estamos haciendo ahí, un colectivo docente muy lindo también ahí, porque viste que había gente que hace años que estaba, había gente que empezó conmigo, y gente que después se quedó, y que siguió años todavía. Claro. Bueno, son todas experiencias, viste, lindas, que ver también, que la maestra no tiene que ver tampoco al director como un enemigo, de que está marcándole las cosas. Bueno, estamos en una carrera donde hay ciertos lineamientos. Claro, donde se si bien la directora es autoridad, tiene que haber en todo lugar una autoridad. También está el hecho de que tener la libertad de ir a plantearle los problemas, las dificultades, las cosas, ¿viste? Sí, esa confianza de no... Somos de la época que te decían, los problemas los dejás en el portón de la escuela. Y así.
vayas arrastrando los pies o Ah, enferma, sí, había que tenías ir a la que escuela. ir. Tenías que ir y Sí, faltaba sí. solamente que estuvieras re enferma. Sí, sí, sí. Porque te lo iban pasando, es decir, nadie te escribió eso, Claro, pero eran como claro. experiencias que te iban. Y si bien es verdad que dejabas los problemas fuera de la escuela, fuera del portón, ¿no? Ahí, también es cierto que vas generando relaciones en la escuela donde estás. Y siempre vas a encontrarte con una compañera que de repente te ve que está mal. ¿Qué te Ah, pasa sí. hoy, Emilia, que viniste así, tal cosa, ¿no? Entonces, a veces se forma una amistad más que con Claro, familiar, claro, ¿viste? claro, Y claro. bueno, y como todos somos seres humanos, hay con otras personas que no congenias, y bueno, Claro, pero hay que tratar de, también. por el bien común, Por el bien en común hay que hay tratar que de salir seguir. adelante. Ahí va, Sí. ahí va, Ujú. ahí va. Pero lo más lindo es el niño, ¿viste? Yo digo, hoy, como les dije, que hoy tuve contacto con 2 escuelas, digo, y el niño es siempre el mismo. Ay, El sí, niño siempre el sí, mismo, el niño sí, es transparente, sí, sí, inocente, sincero, alegre por naturaleza. por naturaleza. Entonces, hay que saber trabajar con eso desde los primeros años, ¿no? Sí, Si tampoco sí, es una cosa sí. que, ay, que es idílica, que es una nube ¿Usted rosada, siempre le ¿no? gustó No, 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 trabajar pero- con gurises grandes, con niños? Siempre trabajé con clases superiores porque yo creía que no era capaz de enseñar a leer en un primer año. No sé por qué, ¿viste? Porque mira que hicimos práctica en todos los años y tenía ese preconcepto, parece, ¿viste? O no sé si me marcó que la primera clase que me dieron fue quinto, que después anduve en quinto, en cuarto y en sexto. Pero clases chicas Nunca trabajé. Tampoco nunca trabajé en el área rural porque viste que había compañeras que el primer año, mientras yo estaba estudiando en UTU, trabajando en UTU, ellas hacían suplencias por bronco, Claro, porque surgían claro, las suplencias, claro, siempre hubo, ¿viste? Claro. Entonces después con el cargo de su directora primero en la 3 y directora en el 88, ay, es hermoso trabajar con los gurises de primer año, ¿no? Porque decimos siempre, parece que la maestra de primero era la idea es la que ve el resultado de su trabajo. Eso era antes, cuando el niño tenía tantos adelantos Claro, en educación claro, inicial, sí, ¿no? sí, Porque sí, ahora sí, tenés sí. gurises que te entran leyendo. Sí, leyendo y escribiendo. Pero también te Fantástico. seguirán apareciendo, como en nuestra época, Sí. gurises que otras veces que Vienen en inicial no nulos, pasó sí. nada por ellos. Claro, Entonces claro. cero serie. La maestra veía Claro. todo, ¿viste? Nada. Después ya en las clases superiores, bueno, había también que ser más exigente, porque tenías que, que estudiar, ellos tenían que salir del quinto sabiendo hacer un resumen, ¿viste? Porque después les servía para el futuro y la maestra decía te va a decir que no enseñaste. Claro. Claro, porque la maestra que le seguía sí, iba a sí, tratar de, claro. de corregir los errores Por anteriores. ejemplo, ahora usted ve que los niños ha cambiado, la escuela sigue igual. Yo no estoy mucho en contacto con niños, más que hoy, viste, que y después tengo unas sobrinas nietas que son que hay una que va al jardín, viste, que también pasó por la experiencia más o menos que contaba Alejandra, es decir, buenos y malos hay en todos. Y yo digo, ustedes ¿eso va en el trabajo, ¿viste? maestro o en no saber a veces estar frente a una clase? Pero con viste los que la niños? maestra de educación inicial sabe que tiene sobre sí una gran, no carga, responsabilidad. Porque yo estaba en una escuela que no tenía educación inicial, el 88 no tenía porque al lado estaba el jardín. Pero claro. igual un año nos hicieron, viajábamos a Artigas, hacíamos el mismo viaje que hacen las Artigas, hacíamos nosotros para un curso de educación inicial. Entonces allí te enseñaban, viste que la maestra es la responsable de establecer ese primer vínculo con el hogar, con el niño, con la escuela. Lógico, las madres y los padres que se resisten un poco a despegarse de ese niño. Que algunos te dicen, ay, sí, ¿para qué le vas a mandar a la escuela, pobrecito? Sí. El niño que siente que se despega, que tiene que dejar a la madre, que anda a saber si no le hablas, piensa que lo va a abandonar. Es como que lo vas a abandonar ahí, Sí. Bueno, la maestra tiene que trabajar con todo eso, ¿no? Con Nos todo enseñaban, por ejemplo, cosas tan sencillas como que la maestra de inicial se tiene que agachar y mirarlo al mismo nivel. Mirarlo ahí y mirarlo en toda la carrera. Nosotros decíamos en la escuela, el niño en la escuela va a un lugar donde él tiene que sentirse querido, ¿no? Y muchísimas veces, y más ahora con las realidades que se ven,
La escuela es el único lugar donde la maestra lo mira a los ojos Sí, y le dice, sí. Juancito, vení para acá, tal cosa, o Sí, que sí. quizá en la casa por múltiples razones no hay tiempo, porque no No, trabaja, sí, o por, hay sí, situaciones de sí, violencia. sí. Entonces, esa relación que se establece es tan linda y tan fuerte, y que los padres no deben estar celosos de esa relación, sino que al Ay, no, contrario, al la deben contrario, al alimentar. contrario, sí, Y sí. qué feliz que diga que ama a su maestra, Sí, porque si sí. ama a su maestra, si le gusta a la maestra, el niño, el gurí, como se llama, aprende, Sí, sí, ¿viste? sí. Y bueno, y si a veces, no, decimos siempre, yo le paso a mis sobrinos ahora en este caso, ¿no? Los maestros se equivocan también. Ah, sí. Y si se equivocan porque no corrigieron una falta o porque la maestra tal cosa te parece que está mal, existen los tiempos, existen los lugares, está la directora y está la maestra A quienes para dirigirse, plantearle claro, con total tranquilidad, claro. me parece, y la maestra lo Sí. explicará. Y eso hay que saber también, no ponerse, ay, que yo defiendo esto y estoy en contra de aquello, no, porque No, además no. cuando hay, ¿cómo le voy a decir?, rispideces, problemas entre que mamá ve algo que no está bien, jamás tratar de que pasar eso, ¿no? De que no lo diga delante del No, niño. jamás. Sí. Porque el niño se siente entre dos fuegos. Claro, ¿Y claro. cuál es el fuego que va a ganar siempre? Sí, el de la La mamá. casa, Ay, ¿viste? sí, Entonces, sí. tampoco la maestra puede ponerse en una guerra. Es decir, Sí, es una no, cosa, no, es no. todo de diálogo y de hablar, ¿viste? Y bueno, y tratar de conciliar siempre. En todas las épocas hubo madres, hubo padres muy nerviosos que llegaban a la clase, que por una nota, o porque creían que no lo habías tratado bien, o porque creían que estabas dando privilegio A otro, fulano. no, Bueno, sí, sobre eso, ¿viste? sí. Yo te he de repetir. Y ahora como experiencia, como maestra y como alumna, ¿qué experiencia se tuvo como alumna y como maestra? Por eso iba a decir, porque traté de no repetir lo que yo creía que eran errores. No, yo iba a la escuela y me acuerdo que nos mandaban a estudiar las poesías, pero había una que siempre decía bien, y solo claro. esa. Entonces, cuando llegué a la escuela que era mía, bueno, ley, así, una cosa así. No tienen que poner siempre fulanito diciendo la poesía, más Claro. hacía que él y motivar a que todos. A que todos. Porque si claro. siempre el mismo dice, como que los otros, Claro, ¿para los qué otros si se desanima? Sí, le va a decir Igual, eso. ¿viste? Claro. Bueno, y yo digo, ¿será porque tuve excelentes maestras, que me acuerdo el nombre de todas, que ustedes no conocen a ninguna, pero yo me acuerdo de toditas? Y no sé, se ve que me dejaron buenas experiencias, y después cuando, bueno, en el liceo también, muy buenos profesores, ¿no? Y después en las prácticas también. Me acuerdo de cada escuela, viste, ahí en esa escuela 37 tengo patente violeta, pero también había una maestra también muy buena. Y allá en la escuela del lavadero estaba, que después fue mi inspector, y acá que el maestro Gemini, Ramón Gemini. Ahí cuando estábamos en tercero aparecía lo que se llamaba el día de responsabilidad. Entonces el maestro te decía, mañana vos te haces cargo de la clase. Obviamente te guiaba, te decía, Claro, tenés claro, que dar claro. tal tema, tal otro, y vos trabajabas como que fuera, y él estaba ya vigilando. Y después pasó la semana de responsabilidad, donde también todo bajo la guía del maestro. ¿Viste? Pero en ese caso era el maestro, la relación era estudiante magisterial con el maestro. No intervenía la directora, porque me acuerdo bien que en esas escuelas, tanto el segundo año, el primer año de práctica, la directora de la escuela era nuestra profesora, ¿no? Nos enseñaba a dar la lección. Pero cuando fuimos a tercero, en la escuela 68, la directora, que es Susana Guzmán, no tenía nada que ver con nosotros, era el maestro. Y cuando fuimos el último año en la práctica 43, tampoco. La directora, su director, porque era de Orlando, viste, muy conversadora, sí, pero teníamos relación, pero no que tuviera que ver con nosotros y con las notas y con todo. Y bueno, y lo que cambió el último año, que como les digo, ese plan nuestro fue cambiando cosas, era que el último año tenías que dar una clase, una lección, y después hacer como, diríamos, como una fundamentación con libro abierto, ¿viste? Esa era. Y en esa materia dabas la práctica docente, dabas psicología, dabas didáctica, dabas, no sé, como 4 o 5 ahí.
Y después te daban las materias aparte, que era estadística, matemática, historia de educación, filosofía de educación, todo eso. Idiomas no tuvimos en magisterio, ¿viste? Nada, Claro. idioma español, literatura, eso. ¿Y alguna anécdota así? Como de magisterio, bueno, esa que te Sí, dije o que tanto era... como maestra ya, recibida como maestra de algún alumno, en algún... vos sabés que no sé, yo así cosas como que trágicas no nos pasó nada directamente, Claro. pero que esas cosas que te van marcando. Bueno, de lindo todo, de complicado, como te digo, siempre hubo dificultades, había muchas dificultades, por ejemplo, para la parte económica, en cuanto a... Por ejemplo, si ibas a la escuela y te tocaba tal salón, sabías que tenías que hacer un beneficio con los padres, pintar el salón, porque era todo en base a colaboración de los padres. Ahora no sé cómo es, ¿viste? Si hay más disponibilidad, no sé. Pero hasta su época como directora era así también. Sí, en los años que yo trabajé, sí, teníamos hasta el último año. Las auxiliares de servicio había que estar haciendo beneficio y pidiendo aquí y allá rifas para poder pagarle el salario y el salario vacacional y las licencias. Entonces, el último año fue cuando empezó esto que a través del consejo ellas pasaron a ser contratadas. Entonces el consejo, la primaria les daba el sueldo. Era el que tenía el sueldo, claro. Pero antes de eso era todo, bueno, y después el último año también existía una ley que se llama ley del mecenazgo, una cosa así, que son las empresas que aportan una parte de sus impuestos a una institución educativa. Funcionó 1 o 2 años acá. Es una ley que establece que en lugar de aportar, en realidad aporta igual, pero una parte establece que vaya para tal centro. Y en esa época las contadoras, que eran Mercedes Moraes y Adriana Setien, eran las encargadas de hablar con las empresas de la zona. Entonces iban una parte, ¿viste? Era un dinero que llegaba a la escuela, que era re bienvenido, porque con eso en la escuela pintamos la escuela. Pusimos ventiladores en todos los salones. Ahora ya aire acondicionado. Ahora es otra cosa, claro. Pero Se hizo un escenario, época, claro. se hizo una cancha, ¿viste? Se arreglaban los vidrios, se podía cambiar la cortina, se podía comprar material, ¿viste? Entonces era... Y después, bueno, por, digamos, problemas burocráticos, se terminó esa ayuda que era muy buena para las escuelas, ¿viste? Claro, muy bien pensado. Claro. Y existe todavía eso porque hubo una polémica la otra vez que, por ejemplo, en el sur ayudan a los colegios privados. Cuando yo una vez escribí en el Facebook, no miren que acá se daba con la enseñanza pública, era porque en realidad venía dinero para las escuelas, ¿viste? Bueno, y me acuerdo de todas mis queridas maestras, porque la de primero que era Dolly Rosales de Pinchá, que después fue mi inspectora y que vive todavía, que el primer año le hice en Calpica, entonces estábamos ella tocaba el acordeón y nosotros bailábamos el pericón. Ay, Y era no me acuerdo de la relación, eso no, ¿viste? Después para acá, bueno, Magdalena Bauer, esa piraña, un amor, mi maestra segundo, que falleció, y pues trabajamos juntas, porque eso es lo lindo, ¿viste? De que estudié y pude trabajar con algunas que fueron mis maestras. Y no sé si fue eso lo más lindo, porque después en Artigas trabajé con la de cuarto, Ondina Chas. Si fue eso lo más lindo, o fue haber tenido de compañeras a quienes fueron tus alumnas en la escuela. Ay, qué lindo. Que fueron niñas y que son excelentes maestras, ¿no? Tipo una Qué Heidi lindo. Furtenbach, tipo una Silvana Suárez, que me acuerdo, ¿viste? No quiero acordarme, porque si me olvido, por favor, María Eugenia Silva, ¿viste? Gente que eran excelentes alumnas y que pasaron a ser excelentes maestras. Y hoy en día... Y uno espera que haya dejado una semillita algo. Ella dice Porque meta yo- cumplida. O ella mire dice meta cumplida después Pues de es que yo tanto... digo, yo lo que hice porque elegí eso, no dije cuando di, Claro. lo di con todo amor. Y como te digo, nosotros éramos de la época en que había que ir a la escuela que estuviera de farma. No es que ahora no se haga, sino que en realidad amábamos mucho la tarea. Nos dábamos cuenta, siempre nos dimos cuenta de lo importante que es ser maestro, porque no es solo plantarte y enseñarle a leer y escribir. Le vas pasando un montón de cosas solo con la postura frente a la clase, frente a tal situación. El niño va
viendo aquello como un ejemplo, y debe ser siempre un buen ejemplo. Eso no quiere decir que seamos perfectas, porque no Claro. somos perfectas, los maestros no son perfectos, son humanos y tienen errores, Claro. pero entonces le vas pasando los valores, el respeto, Eso. el famoso bullying que siempre hubo, ¿cómo lo manejaba? Fulanito se ríe de aquel por tal cosa, bueno, Sí. entonces buscabas la vuelta, que Ay, siempre venía no. esa vuelta, venía acá. Pasar por la misma situación. claro. ¿Viste qué estás Viste sintiendo? que Bueno, lo está feo, mismo ay, va. sentía aquel. Claro. Igualmente no, es decir, el bullying existió y siempre existe porque aunque quieras controlar todo como maestra, como directora, no podéis porque se tejen cosas bajo, es decir, que no estás presente, ¿no? Claro. Que no te enterás. Claro. La relación niño-niño, niño-maestro. Claro. Yo decía, bueno, buen día, ¿cómo están? Todos te dicen bien, pero debajo de ese bien ay, se tejen sí, cosas. Sí. Y usted como maestra jubilada, ¿qué consejo nos da a nosotras, futuras docentes? Primero felicitarlas por la carrera que eligieron. Primero eso, fundamental. Después se verá si la vocación sale ahí o no, se despierta cuando están en presencia de los niños. El niño seguido te atrapa. Si te gusta ser maestra, te atrapa con el cariño y con el que vos le das, ¿no? Y después, bueno, saber que como ustedes están en una experiencia nueva, estamos en un mundo nuevo, estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo de las ¿cómo es? Las TIC, las tecnologías de la información. Sí. Entonces, que tienen que estar incluidas, siempre hubo todo lo moderno, lo nuevo, lo que había, el maestro trataba de llevarlo a la escuela. Claro, y ahora es lo mismo, va a empezar con la maestra, con lo último. Claro. Y bueno, adaptarse a eso y estudiar mucho, porque la tarea nuestra es estudiar y estudiar siempre. Todos los días y siempre. Que no desmayen, que puede haber dificultades, que un examen perdido a todos les pasa, pero hay que seguir, si están dispuestas, es decir, parece que, ay, qué difícil, ¿no? Pero no, se llega y se llega bien, y ahora, por suerte, ustedes no van a tenerlo, porque en cuanto a salario parece que la cosa está mejor, no van a tener que salir como nosotros gritando por la calle, a ver, señor presidente, si usted puede vivir con el sueldo de un docente, ¿no? Eso no, ustedes no lo hacen, no lo van a hacer, Claro. pero el salario, si bien yo digo siempre, el salario no es lo más importante, pero tiene que ver con la cosa. Ah, claro. Un maestro que gana bien, que no tiene que estar preocupado porque esté agua, lo que sea, tiene otras cosas en la cabeza. El maestro tiene que ganar bien para estar bien, para atender bien a sus niños. Claro. Y tiene que llegar a un lugar donde hay compañeras que también están bien, un lugar que está limpio, ventilado, bien aireado, ¿no? Sin dificultad de nada, solo a enseñar. Bueno, muchas Sigan gracias, adelante, Ana. siempre. Gracias. Bueno, Gracias por su tiempo. Iba a buscar no sé qué